Chicos, buenas noches. Vamos a llamar lista, por favor. Doctor, buenas noches. Aguilar, Huiza, Leofe. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Aranya, Quispe, Adriana. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Béjar, Mora, Cristian. Béjar, Mora, Cristian. Cajigas, Moriano, Vanessa. Cajigas, Moriano, Vanessa. Cárdenas, Vargas, Max Anthony. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Caviedes, Malpartida, Elvis. Presente, doctor, buenas noches. Cazorla, Cusihualpa, Yamilia. Presente, doctor, buenas noches. Choque, Macías, Arimet, Valeria. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Choquehuayta, Chacón, Coraima. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Delgado, Dueñas, Jafet. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Escobedo, Cusihuamán, Juan y Anderson. Presente, doctor, buenas noches. Huamán, Condor y Flor. Huamán, Presente, Condor y doctor, Flor. buenas noches. Buenas noches. Huamán, Delgado, Marcelo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Huáñez, Loaiza, Diego. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Mamani, Valero, Ginette. Presente, Mamá. doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Medina, Velasco, Roselín. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Montoya, Pereira, Emanuel. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Pérez, Choquenaira, Carolay. Presente, doctor, buenas noches. Pillaca, Utani, Nacheli. Presente, doctor, buenas noches. Ponce, Segarra, Yanela. Presente, doctor, buenas noches. Quispe, Álvarez, Lit. Presente, doctor, buenas noches. Quispe, Dalens, Helen, Marcela. Presente, doctor, buenas noches. Quispe de los Ríos, Sami. Presente, doctor, buenas noches. Romero, Medina, Joseph Alberto. Presente, doctor, buenas noches. Rosas, Guamaní, Diana, Lady. Presente, doctor, buenas noches. Saavedra, Guamán, Astrid. Salazar, Palomino, Charles. Presente, doctor, buenas noches. Sarmiento, Collado, Luceli, Alessandra. Presente, doctor, buenas noches. Icona, Salas, Sheila. Presente, doctor, buenas noches. Usca, Hualpa, Reina. Presente, doctor, buenas noches. Valverde, Luna, Marina. Presente, doctor, buenas noches. Zúñiga, Capristano, Ingrid. Presente, doctor, buenas noches.
¿Hay alguien que no haya llamado, que no haya estado en la... Doctor, yo disculpe, me dijeron que no se me escuchó la lista, por favor, Cajigas. Cajigas Moriano? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, Guamán, Doctor, buenas Guamán noches, Condori, por favor. igualmente. No sé si se me habrá escuchado. Guamán Condori, sí, sí, te escuché. No, ya, doctor, gracias. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches, disculpe, Béjar Mora, por favor. Ya, listo. Yo te voy a guardar esta asistencia. Un ratito. Entonces, la siguiente semana es feriado, chicos, ¿no? ¿Saben algo? Sí, doctor, En es sus feriado. clases aparece como feriado, entonces ya no llevamos clases la siguiente semana. Ya haremos de una vez lo que corresponde a este sílabo. ¿Dónde estás? Acá. Siguiendo con el sílabo, ahora vamos a ver lo que es cicatrización. Ok, dentro de lo que es cicatrización, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí se ve? Ya. Entonces, dentro de lo que es cicatrización, vamos a ver lo que es que esto empieza en el momento que se produce la lesión, no hay una disrupción o una solución de continuidad en el epitelio, ¿no? Entonces, esto va a estar diferido por varios factores. La primera es la edad del paciente, ¿no? No va a cicatrizar igual un niño, que es como si fuera un inmortal, ¿no? Que se hace heridas y cicatriza genial, a un adulto mayor que lamentablemente su tipo de cicatrización va a ser distinta. Cada cicatriza mejor que personas obesas, por lo que les expliqué, ¿no? En lo que es esto, el tejido adiposo, no ayuda a la cicatrización, ¿no? Forma seromas, etcétera, ¿no? El estado nutricional del paciente, esto es súper importante, ustedes que ya están en la nueva generación, todas las guías de quirúrgicas, suturas, nutrición, de todo lo que es práctica quirúrgica, tiene que ver con lo que es el estado nutricional del paciente, ¿no? El estado nutricional del paciente está ligado a varios factores, inclusive hay algunas escalas que hacen para medir la albúmina, y la albúmina te da un predictor de buena cicatrización o buenos cierres de anastomosis o que la cirugía va a ir bien, etc. Otros factores está como la deshidratación, respuesta inmunológica del paciente de per se, que lo vamos a ver ahora en las fases de la cicatrización, si hay o no hay enfermedades crónicas, como una artritis reumatoidea o alguna inmunosupresión, etcétera. Los cánceres o neoplasias también evitan que haya buena cicatrización. Daño vascular que haya producido por la herida, como en esta imagen, ¿no? Ven que ya llegó a la parte sanguínea, entonces esto va a hacer que afectada, cuán profundo es y la zona afectada y si hay o no hay riesgos de infección. Si esta pregunta les entra en el examen, normalmente se les va a poner solamente para que hagan un link de los factores que podrían ser, y son unos 4, que los más importantes normalmente es el estado nutricional, edad, peso y presencia de enfermedades, porque normalmente lo que se les pone en claves es el típico paciente que usa corticoides, ¿no? Paciente que usa corticoides, tal cosa, ese es el factor de riesgo, ¿no? Tienes que identificar los factores de riesgo dentro de lo que es el caso clínico que se les da. Ahora, en fases de la cicatrización, en general son 3 fases. En la literatura se les va a indicar que son de distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, en esta literatura que les encontré, decía que es la cicatrización inicial, luego la cicatrización intermedia y la tardía. En otros textos van a ver la inflamatoria,
¿no? La proliferativa y luego la contráctil o la de retracción, ¿no? Entonces hay distintos. Entonces es bueno que se familiaricen con todos esos nombres, pero en general al inicio lo que vamos a tocar es qué pasa en esta fase, es hemostasia e inflamación. Les he puesto este cuadro porque los cuadros que vienen son un poquito más de fisiopatología, que a veces cuando se toca, ya, pucha, los estudiantes vuelan, entonces saben que a mí me gusta preferentemente que les queden los conceptos claros. Vamos a tocar los temas porque es parte del sílabo, pero lo que más me importa es que ustedes vean esto, que es hemostasia e inflamación en la primera fase, ¿no? En donde está la lesión y empieza la proliferación de factores inflamatorios y también el tapón plaquetario y toda la reacción de cascada plaquetaria que se hace para que se forme el tapón, ¿no? En la intermedia, ya es la palabra clave que ustedes tienen que acordarse es esto, migración de fibroblastos. Esta es la pregunta de examen, ¿ok? Migración de fibroblastos igual a la segunda etapa de la cicatrización, ¿ya? Aparte de eso, también les entra en el ENAM que ustedes dan, lo que es angiogénesis, ¿no? Tanto fibroblastos como angiogénesis, segunda fase de la cicatrización. En la tercera fase, la palabra clave es esta, la palabra retracción o contracción, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta fase es lo que empieza a retraerse la herida o se contrae. ¿Por qué? Por esto, porque hay más formación de colágeno. Entonces, este cuadrito que les estoy dejando, esto grábenselo porque esto es la clave para que respondan todo lo que es ENAM, para que respondan lo que es las preguntas de examen de nosotros. Entonces, es muy versátil, ¿ok? Ahora, en general, pero para que ustedes que siempre quieren un poquitito más, ¿no? de entendimiento, ¿qué pasa en esta fase inflamatoria? Lo que les dije, primero, plaquetas, ¿no? Se forma todo lo que es se liberan todas las sustancias que jalan lo que son las plaquetas y eso va a hacer que se forme el coágulo de fibrina o el tapón plaquetario, ¿no? Y ese coágulo de fibrina lo que hace es esta palabra, que es el andamiaje. ¿Qué quiere decir eso? Es como formar un esqueleto para que luego a ese esqueleto se añadan y migren leucocitos y monocitos, ¿no? Los polimorfonucleares van a migrar entre 24 y 48 horas después de que las plaquetas han migrado y van a aumentar esa permeabilidad vascular, ¿no? Porque liberan distintas sustancias que normalmente son quimiotácticas, ¿no? La interleucina, factores de necrosis tumoral, etcétera. Y esto se va a encargar de qué cosas. Tú sabes que las heridas, ustedes saben que las heridas no siempre son limpias, tienen que también encargarse de fagocitosis y liberan lo que les había mencionado, las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, todo eso ayuda ¿para qué? Para que haya un retraso en el cierre epitelial de las heridas todavía. ¿Por qué? Porque necesita limpiarse y vascularizarse, ¿no? Entonces, acá, como están viendo, empieza la reacción de la solución de continuidad que ha llegado hasta la dermis. Entonces, los vasos sanguíneos lo que hacen es botar, ¿no? Botan todos los factores o todas sus células para que pueda empezar, ¿no? Con las plaquetas, luego los polimorfonucleares. A esto también, a esto se añade también las células rojas para que puedan hacer transporte también, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Luego, entre las 48 y 96 horas después de la lesión, van a estar los macrófagos, ¿no? Que va a haber un debridamiento de fagocitosis, contribuyen a la éstasis microbiana con radicales de oxígeno y síntesis de nitrógeno, ¿no? O óxido nítrico, mejor dicho. Entonces, lo que van a hacer es regular la proliferación celular para que haya una síntesis de la matriz, angiogénesis inicial, ojo, hay que tener cuidado con esto, es la angiogénesis inicial y liberaciones de lactato. Los linfocitos T actúan también en la primera semana, también tienen que ver mucho con lo que es la fase de transición proliferativa y modulan el ambiente de la herida, ¿no? Ahora, en lo que es la segunda fase, que ya es netamente la proliferación, como hemos visto, la primera fase, en mucha literatura te dice que son hasta 48 horas, ¿no? En otras te dicen que inclusive es hasta los primeros 4 días. Pero lo cierto es que estas fases en sí no son tajantes, porque no es de que la fase inflamatoria va a ir exacto hasta el día 4 y luego del 4 empieza la proliferación. Vamos a ver en un grafiquito que es de lo que ustedes estudian en las academias, que es bien didáctico. En esos cuadros te muestra cómo estas fases se pueden sobreponer. Entonces, pero más o menos la literatura te dice que la etapa proliferativa puede ir
desde los 4 hasta los 2 días, ¿no? Otras inclusive te llevan hasta los 7 días. Entonces, en esta se va a restablecer la continuidad del tejido. Lo que les había dicho, la palabra clave, fibroblastos, ¿no? Es una proliferación y se van a activar esos fibroblastos para que haya remodelación de la matriz, ¿no? Hay más síntesis de colágeno, el lactato regulador de la síntesis del colágeno a través del ADP. Va a haber síntesis de la matriz con el colágeno con los 18 tipos de colágenos. Va a haber reparación de la herida y se va a empezar a la remodelación de la matriz extracelular y de la piel, ¿no? Ahora, en la tercera fase vamos a ver lo que es la maduración y la remodelación. Entonces, esta es la que va a empezar cuando empieza la fase de la fibroblástica, ¿no? Hay una reorganización de lo que les había dicho. La palabra clave es el colágeno, ¿no? Entonces ahí va a incrementarse más el colágeno. Entonces, como dice acá, va a estar determinado por la cantidad de colágeno que se va a ir depositando. Como les había explicado en la anterior clase, es como si fueran el colágeno, el cobre de los cables, y la fibronectina y otros tipos de la elastina lo cubren, ¿no? Lo van envolviendo así, como para que puedan hacer esa matriz que están diciendo, ¿no? Entonces, después de eso va a haber la epitelización, y los factores de cicatrización van a estimular la migración y proliferación y función celular, ¿no? Ahora, después de que los fibroblastos ya han sido depositados, han botado el colágeno, ¿no? Así es como esto, ¿no? Las fibras. Todo esto va a empezar ya también a retraerse. El miofibroblasto es el que es el encargado de la contracción, ¿no? Esta también es pregunta de examen y también les preguntan en el ENAM dentro de básicas, ¿no? El encargado de la contracción en el proceso cicatrizal es el miofibroblasto, ¿ok? Entonces, ¿esto es por qué? Porque contiene actina, ¿no? Que eso le da la capacidad contráctil y esto puede ir, como dice acá, hasta los 15 días después de la cicatrización de la herida y luego puede ir hasta 4 semanas de apoptosis. Pero lo cierto es que, en general, este gráfico me gusta mucho. Si ustedes se dan cuenta, mira, las etapas, tanto la inflamatoria, la proliferativa y la remodelación, si se dan cuenta, estas se superponen, ¿no? No es de que son tajantes. Entonces, en este gráfico está más explícito en lo que les preguntan respecto a los días. Si ustedes se dan cuenta, esta es la línea de la injuria, ¿no? O sea, donde ha sido el corte. Entonces, lo primero que pasa acá, en castellano, es vasoconstricción. Y al haber vasoconstricción, hay migración de plaquetas, ¿no? ¿Qué cosa hace eso? Hemostasia. Inmediatamente, ¿no? 5 a 10 minutos, que es lo que es nuestro tiempo de coagulación regular, ¿no? Después de eso, la inflamación. ¿Qué cosa habíamos visto? Polimorfonucleares, macrófagos, ¿no? Esta inflamación va a seguir por lo que es ya la fase que se interpone con la proliferación, que habíamos dicho, los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos van a empezar y para esto ya ahí, mira, si se dan cuenta, primero tiene que haber la vasodilatación desde la fase que inicia la inflamación hasta lo que la proliferación, ¿no? Entonces, todo esto va a empezar a hacer que los fibroblastos haga una epitelización. Al haber esto, si se dan cuenta, mira cómo empieza. Lo que es la fibronectina se incrementa para la fase inflamatoria, luego baja en la proliferativa porque esto es un inhibidor propiamente dicho de la matriz. Luego el colágeno 3 igual va a subir y va a bajar junto con la fibronectina. Sin embargo, el colágeno 1, que es el que les expliqué, que forma esos cables, empieza a incrementarse por todas las fases hasta que se remodele junto con la retracción, ¿no? Remodelación o maduración. Entonces, si se dan cuenta, acá te dice 2 años, pero en sus preguntas de NAM normalmente está como 1 año. Entonces, esta fuerza de contracción y que una cicatriz termine del todo de cicatrizarse, se ha visto que tiene una media de 1 año. ¿Ok? Que la etapa inflamatoria normalmente lo llevan hasta los 3 días y la proliferativa lo pueden llevar hasta 1 mes o 3 semanas. Entonces, estas son las claves que les dan tanto para el ENAM y que como les va a servir en el futuro, prefiero que ustedes lo tengan como corte de tiempo para el examen también. Entonces, para ponerlo en sencillo, fase inflamatoria hasta 3 días. Fase proliferativa de 3 a 4 semanas, por si acaso, es hasta 1 mes.
y la de remodelación de 1 y bueno, hasta 2 años, ¿no? Esto es por cortesía de Villa Medic, ¿no? No sé en qué academia estarán ustedes ahora, pero bueno, para que más o menos se ubique. Uno de los tejidos que me gustaría que entiendan que tiene un tipo de cicatrización distinta es el intestino. El intestino, ustedes saben que tiene distintas capas, ¿no? Pero en general lo que esto lo va a tener algunos cambios es que puede tener una misma secuencia de cicatrización, pero en el caso del intestino, esta es súper rápida, ¿ya? O sea, la etapa de hemostasia es muy rápida, la inflamatoria es más rápida aún, y la de depósito de colágeno y fibroblastos es mayor aún. ¿Por qué? Porque en estos casos hay una liberación por parte misma de los enterocitos de los mismos fibroblastos. Entonces, estas fibras son más rápidas, ¿no? Hay una síntesis de colágeno por fibroblastos y las células musculares más mismas del intestino lo secretan. Entonces, lo que me importa nomás que entiendan que en el intestino el periodo cicatrizal es mucho más rápido aún, ¿no? Acá hay un cuadrito que, bueno, le explicaba a mis residentes, que eso más les importa a ellos, pero que tiene que ver con que las diferencias entre una piel y un tracto gastrointestinal, ¿no? Pero como les dije, para ustedes lo que más importa que los tipos celulares también vienen de músculo liso, aparte de los fibroblastos, por eso es que es mucho más rápida, ¿no? Ahora, si vemos los tipos de cierre de herida, esto sí es súper importante, es cómo son los cierres de herida. El cierre de herida empieza con lo que es la por primera intención, que es lo que hemos hecho en las prácticas, ¿no? Le metimos el bisturí, un cortecito, y luego empezamos con la sutura hasta que termina la cicatrización, retiro de puntos y todas las fases que hemos visto se cumplen netamente, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con la segunda intención? Es una herida que ciertamente va a tener contaminación bacteriana y va a tener esto. Si se dan cuenta, todo esto es una herida limpia, todo esto ya es una herida contaminada, ¿no? Tiene contaminación bacteriana, por lo cual, cuando tú tienes un riesgo de infección o hay infección, jamás se cierra la herida. Esa es otra pregunta de examen. Lo clásico es que se pone, ¿no? Un paciente con una apendicitis con peritonitis fecaloidea, ¿no? Realiza una incisión Rocky Davis. O sea, te da un montón de datos para atontarte, ¿no? Y te dice, ¿no? Posterior a eso, ¿usted qué tipo de sutura realiza, no? Te dice punto simple, punto continuo, punto anclado, punto colchonero, y te dice no suturo. Listo, ¿no? Entonces, la mayoría cae en esa pregunta. ¿Por qué? Porque dicen, le haré punto simple, doctor, porque continuo no, porque es una herida infectada. Simplecito, y después, si se infecta más, ya le rompo un puntito y listo, ¿no? No, cuando hay un riesgo de infección, la literatura de per se te dice que esta herida no debería cerrarse. O sea, para nada. Se deja abierta porque tiene un alto riesgo de infección. Y lo que viene para la palabra clave para que ustedes hablen de segunda intención es el proceso de granulación. Tú escuchas granulación, tú marcas en el examen segunda intención. Eso es la clave. La granulación es esto, ¿no? Si se dan cuenta, se está limpiando, 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 se llena de tejido, se empieza a granular hasta que se cierra. Ahora, ¿de que va a dejar una bonita cicatriz? No tanto, ¿no? Pero es lo indicado en los casos de contaminación o de infecciones, ¿no? Que puede tener la herida. Y cuando es por tercera intención, es una combinación de las dos anteriores. Para evitar que quede una cicatriz tan fea, ¿qué hacen? Termina con el tejido de granulación y luego revivan bordes, que ya está limpiecito esto, y pum, lo cosen y se cierra, ¿no? O si no, también pueden hacer injerto de piel o un colgajo, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de cierre de heridas que es bastante preguntable, ¿ya? Ahora, dentro de la clasificación de las heridas, el cuadro más sencillo que he encontrado para ustedes es esta, ¿no? Que es por la naturaleza de lesión, que ahí vamos a ver, ¿no? Las contusas, cortantes, contuso cortantes, las que son por cizallamiento o por aplastamiento, etcétera. Las que son por profundidad, las superficiales, las profundas, por temporalidad, las agudas o agudas crónicas y las según contaminación, que son las más preguntadas también
en todos los ámbitos de la medicina, que son la limpia, limpia, contaminada, contaminada y sucia, ¿no? Para que entiendan un poquito, es siempre mejor la imagen, ¿no? Entonces tienes la contusa es fácil, ¿no? Cuando agarran un rocón, ¿no? Les dan ahí, ¿no? La clásica siempre en el área temporal, ¿no? Se dan con piedras, todas y llegan en la guardia, nuestros borrachitos favoritos, pa, con sus heridas contusas, ¿no? Cortantes, netas, lo que les dije, ¿no? Que llegan por botellazos, ¿no? Agarran y el botellazo acá que le mira, le voló la punta de la nariz. Contuso cortante acá, más o menos, ¿no? Si se dan cuenta, es un objeto que ya tiene algo de filo, ¿no? Y normalmente son platos o son tablas que hacen un corte, pero también son golpes netos, ¿no? Entonces sus bordes no son tan definidos. Las punzantes, que son por arma blanca o acá por un clavito que le ha metido a la manito, y las que son por atricción o aplastamiento, ¿no? Acá como que parece que tiene una heridita que le han hecho todo su piecito, ¿no? Entonces, normalmente son extremidades. Las que son heridas abulsivas, acá está, mira, está haciendo su like. Esas son las heridas clásicas de amoladora, ¿no? Que agarran, ¡fum!, se vuelan todos los dedos, ¿no? Los 4 deditos, pero el gordito se salva siempre, ¿no? Para hacer el like. Entonces, estas son las heridas abulsivas o por arrancamiento o amputación, ¿no? Estas son extirpaciones de segmentos corporales, ¿ok? Ahora, las que son a colgajo, ¿qué quiere decir? Que normalmente esta imagen es un colgajo, pero normalmente el colgajo solo tiene un lugar donde se sostiene. Esta parte ya no existe, ¿no? Solo está esta, ¿no? Es un colgajito esto, ¿no? Y las suturas de colgajo son bien bonitas. ¿Por qué? Porque tú lo único que tienes que utilizar son las líneas de Langerhans y aparte de eso tienes que usar lo que es el sentido común de desplazamiento de colgajos para que abarques, ¿no? Entonces, por ejemplo, este punto, para que acá si te das cuenta tienes pérdida de tejido, ¿qué se hace? Este punto se lleva acá. ¿Para qué? Para que luego cortemos esto y la piel se va a alargar, ¿no? Tiene elasticidad, te va a abarcar hasta acá y esto lo vamos a llevar hasta acá. ¿Para qué? Para que puedas tener mayor superficie y extensión con la piel, ¿no? Entonces, eso vamos a aprender, ojalá que nos alcance el tiempo para que les enseñe a hacer colgajos y cómo se hace sutura de colgajos, ¿no? El más básico es la cetoplastía, ¿no? El más facilito, ¿ya? Luego están las abrasivas o erosivas, en donde son áreas sin epidermis, ¿ya? Pero conservan las otras capas de la piel, ¿no? Las desolladoritas así que nos hacemos, ¿no? Y las que son por cizallamiento tienen este color característico, este medio violáceo de la herida y como un colgajito que también tendría un labio ahí que se ha abierto, ¿ya? Entonces, estas normalmente son, si se dan cuenta, estas líneas, esto es por deslizamiento. También cizallamiento es lo mismo que heridas por deslizamiento. ¿Qué quiere decir? Que va un lado de la piel superficial hacia un lado y la profunda fue hacia otro lado. Entonces, esos roces hacen que se separen los tejidos de la piel y hacen esto, ¿no? Que se va a un lado una parte de la piel y la otra parte de la piel a otra, ¿no? Es el mismo principio que se usa para describir unas úlceras por presión. La úlcera por presión se da por eso, porque el paciente no está en una sola posición, aplasta el colchón subdérmico y como es grasita se aplana y luego cuando lo mueven, ¡pac!, se le va la piel hacia otro lado, ¿no? Y termina así con su lonjita saliendo, ¿no? Entonces eso hay que entender, ¿ok? Entonces es lo que les decía, ¿no? Las incisiones o fetos apilados, cizallamiento por desaceleración o movimiento de direcciones contrarias, por contusiones que son por presión o aplastamiento, quemaduras que son por fuentes de calor, mordeduras de animales o humanos y las úlceras por patologías internas, ¿no? Ahora, según la temporalidad, vamos a ver las que son agudas y crónicas, más que todo son las que más les importan porque son las más preguntadas. Pero siempre la medicina lo hace un poquito más difícil, ponen lo que son las subagudas, ¿no? Pero lo que más me importa, lo que más preguntan es esta. ¿Cuándo es una herida aguda? Es cuando es menor a 6 horas. ¿Por qué este corte de tiempo? Porque se ha visto que cuando una herida es mayor a 6 horas, ya la proliferación bacteriana es muy potente.
Entonces hay cuadros inclusive de antibiótico-terapia, de otras que vamos a ver, que tu corte siempre es las 6 horas. Entonces, siempre acuérdense, más que todo, quiero que se acuerden de estos datos, ¿no? O sea, para que ustedes reciben, ¿no? A su borrachito que se ha dormido después de toda una noche que ha tomado, cortado todo, y dice, ¿cuándo te han cortado? Ni me acuerdo, doctor. Salí a tomar ayer y estoy volviendo, ¿no? Entonces, mira, ¿y cuándo lo está suturando? Un lunes, y se ha ido a tomar el sábado. Entonces, ya, dices, esa herida está recontra infectada, ¿no? Entonces, esos cortes de tiempo son los que importan. Y las crónicas son las que demoran más de 5 días prácticamente, pero en su cicatrización plena. O sea, no quiere decir que con eso van a terminar de estar limpias, así bonitas, sino que tú ves que la herida tú la puedes suturar o la limpias todo, pero te sigue sangrando, sigue con mala coloración, sigue inflamada, etcétera. Tiene malas características la herida, entonces ya es mayor de 5 días. Esos normalmente son por déficit de vascularización o por esto, ¿no? Cuerpos extraños, que hay tejido necrótico, que ha habido golpes repetitivos, que no hay buena vascularización, insuficiencia venosa, ¿no? Bastante en lo que son varices, son las heridas crónicas que ustedes van a ver en pie, que está infectada, que hay déficit de algún factor, ¿no? O que haya radiación, ¿no? Los clásicos cánceres que están en quimio o radio, ¿no? Y lo que también tenemos, pacientes que son con diabetes mellitus, uso de esteroides, fumadores, ¿no? Enfermedades vasculares por colágeno, otra vez el traumatismo repetitivo y enfermedades hepáticas o renales, más que todo los renales, ¿no? Entonces, según la profundidad, las heridas también vamos a ver simples escoriaciones, que solamente puede llegar a epidermis y hasta la dermis, ¿no? Es algo que solo es escoriativo. Lo superficial, que puede abarcar desde la epidermis hasta la hipodermis, pero no la pasa, o sea, no pasa el colchón graso, ¿ya? Y las profundas, que ya van a comprometer espesor, ¿no? Como ven acá, mira, ya pasó la grasita y esto que ven al fondo y es músculo, ¿no? Entonces ya llega a las fascias profundas de revestimiento muscular, entonces ya las parten. Entonces, en general, en estas dos, el manejo de la escoriación es lavado y es más que todo un cierre por granulación, ¿no? En el superficial ya es puntos simples o el punto que se determine, pero solamente en un plano, y los profundos ya son varios planos, ¿no? En las heridas penetrantes, quiere decir que el objeto ha ingresado a una cavidad, en este caso la cavidad del globo ocular, ¿no? Llega hasta la profundidad, pero no la penetra de per se. Un término más transfixiante. Nosotros decimos, ¿no? Por ejemplo, viene con su herida, ¿no? De bala, ¿no? Entra acá, por acá y sale por acá, ¿no? Entonces, es una herida penetrante de abdomen o perforante. ¿Cuál sería? Es una herida perforante de abdomen, ¿no? Porque tiene orificio de entrada y salida, o sea, es como este, ¿no? Orificio de entrada y salida. No es como este que solamente tiene orificio de entrada. Entonces, tiene orificio de entrada y salida. Bacán. Pero cuando tú ¡pac! Lo abres al paciente y ves adentro y ves que ha hecho igual un orificio de entrada y de salida, digamos, a la vena cava o alguna vena arteria, este término ya no es que se ha perforado la arteria o la vena, sino cambia al término transfixiante. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Cuando es algo interno, se dice que es transfixiante, o sea, ha hecho una transficción de la vena cava, por ejemplo. Y perforante es cuando es acá afuera, ¿no? Que tiene un orificio de entrada y de salida, ¿ok? Y una de ellas, que ya es el empalamiento, es cuando igual, ¿no? Tiene un orificio de entrada, puede tener el orificio de salida, pero lo característico es que tu paciente viene así, ¿no? Acá igualito, parece que tuviera un objeto extraño en el cuerpo, ¿no? Mira, todo un poste se le ha metido a todo el cuerpo acá, ¿no? Entonces, eso es el empalamiento, ¿no? Listo. Entonces, según la contaminación, que son los que son los más, se puede decir, más preguntados también,
lo determinan bajo distintas clases. O sea, algunos lo dicen clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y otros dicen limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. El que más les recomiendo utilizar porque es el más preguntado también para sus exámenes de todo tipo es esta, ¿no? Que la clase 1 es la limpia. Entonces apréndanse esta, es limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia, ¿no? Entonces, este cuadrito es súper bonito, les pone prácticamente todo lo que está en este texto y en el otro acá. Entonces les recomiendo 1000 veces que se aprendan este cuadrito antes que todo el camullo que está acá. ¿Qué quiere decir? Que esta, la herida limpia y la herida limpia contaminada, sí o sí son heridas que se hacen en un contexto hospitalario. Les vuelvo a repetir, chicos, porque es pregunta de examen. Sí o sí estas dos heridas se hacen en contexto hospitalario. No existe que te vas a hacer en una casa o yendo al parque o en una discoteca, en cualquier guarique, que te vas a poder hacer una herida limpia o limpia contaminada. Ojo, no, doctor, porque mira, el ladrón me ha robado, le he echado alcoholcito a su cuchillo y ¡pum! Me acuchilló. Entonces solamente limpia contaminada, doctor. No existe eso, ¿ok? Siempre estas dos clases son en contexto hospitalario y estas dos clases son en contexto de la emergencia que vienen de la calle. Entonces, eso quiero que lo tengan bien claro. Entonces, hasta por descarte, cuando les viene, ¿no? Un paciente en estado etílico acude por una herida de 6 horas de evolución, ¿no? Eso les ponen en el ENAM justo el corte de 6 horas. Bueno, 6 horas de evolución en donde recibió este botellazo y recibe una herida contuso cortante en la región del tórax, de tanto por tanto. ¿Qué tipo de herida es? Pues ahí ustedes dicen, ¿cuál será? Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuál de estas categorías es? Y siempre se equivocan entre esta y esta. Entonces, si ustedes ya se dan cuenta hasta por descarte y han venido el borrachito de la calle, no es ninguna de estas dos. Entonces, puede ser esta o esta. Y justito en su clave NAM no existe esta. Entonces, por descarte, inclusive lo podrían hacer que saben que es esta, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan eso, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es una herida limpia? Entonces, la herida limpia en general quiere decir la herida totalmente que no tiene un proceso infeccioso y hasta tú lo has manejado en una ausencia de inflamación, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo corto, digamos, la piel, ¿no? En asepsia, antisepsia, en sala de operaciones y saco un lipoma. Entonces, si se dan cuenta, no he ingresado a ninguna cavidad contaminante. Entonces, no ingreso ni al tracto respiratorio, ni gastrointestinal, ni genitourinario. O sea, no he entrado en ninguno de estos tubos digestivos, ni urinarios, ni respiratorios, en donde en todo tubo, por naturaleza, hay bacterias. Entonces, no he ingresado acá, entonces su riesgo de infección es bajísimo. Por ende, inclusive dicen que no requiere profilaxis antibiótica. ¿Ok? Entonces, ese es lo clásico, ¿ya? Entonces, lo que les preguntan, y lo clásico, clásico que les preguntan también para su ENAM y todo, es que herida de hernia. Recuerden, la hernia que se pone, malla, ¿no? Entonces, una malla, que tú agarras la mallita, es estéril, entonces, por ende, es totalmente una cirugía limpia, ¿no? No tendría por qué contaminarse. Igual en las prótesis de caderas, todo lo que es protésico es totalmente limpio la cirugía, ¿ok? Ahora, en la segunda, ya hay una invasión controlada del tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Tú agarras, entras a la pared abdominal, ¿no? Hasta ahí sigue siendo limpio, porque no has entrado a ningún tracto digestivo, nada. Solo has entrado a cavidad peritoneal, ¿no es cierto? Ya has entrado al peritoneo, pero tú vas a hacer una colecistectomía. Entonces, en la colecistectomía, ¿qué haces? Cortas el conducto cístico. ¿Y el conducto cístico es un tubo o no es un tubo? Es un tubo. O sea, adentro tiene microorganismos, pero tú lo has clipado, has evitado que se derrame la bilis, todo. Entonces, no ha habido derramamiento, no ha habido nada. Entonces, una colecistectomía es lo clásico que te preguntan para una limpia contaminada, ¿no es cierto? Tú agarras y entras, ¿no? También igualito, lo clásico, que te dije, ¿no? Que hemos operado parte, digamos,
de una histerectomía. Igual, ¿no? La histerectomía, agarran, ligan sus vasitos, no hay derramamiento mucho de sangre, no hay ingreso a la cavidad vaginal donde hay las bacterias, la cavidad vaginal ha sido ligada, todo bacán, han cerrado con sus suturas, todo blanco. Entonces no hay derramamiento de nada, ¿ok? Entonces la clave es que en la limpia contaminada sí puedes ingresar a los tractos respiratorio, digestivo, pero no hay derramamiento de nada. O sea, no hay derramamiento de cálculos, de heces, de líquido intestinal, de líquido bronquial, lo que sea, no hay derramamiento. Esa es la palabra clave. No hay derramamiento. Por eso dice controlada. Después, en la clase 3, que es la contaminada, ya, es que la herida ha sido abierta, ya, es menor a 6 horas, es un accidente, o sea, todo lo que es trauma, o sea, ya son heridas contaminadas, lo que les decía en contexto de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, tienen riesgo de infección. Entonces, por ende, dentro de los ámbitos y ejemplos clásicos está la apendicectomía en una apendicitis aguda. La apendicitis aguda ya hay proliferación bacteriana, pues, ¿no? Se ha trancado el coprolito, empieza a haber secreción ahí de bacterias, ¿no? De Escherichia coli o Bacteroides fragilis, empieza, ¿no?, a proliferar. Entonces tú agarras, lo ligas, todo lo que quieras el apéndice, pero cuando cortas, igual estás abriendo una cavidad infectada, ¿no? Entonces, también el otro ejemplo clásico es una colecistectomía, pero con que esté aguda o que se derrame la bilis. ¿Te das cuenta? O sea, ya se pierde el control de eso. Entonces, esos son los ejemplos clásicos que te hacen confundir entre 2 y 3, ¿no? Y por último está la sucia o la infectada, que son las heridas mayores a 6 horas, que igual son de trauma y que en donde ya hay derramamiento, ¿no? Ya hay una peritonitis, hay presencia de pus, hay abscesos, hay en el recto, úlceras, ¿no?, infectadas, intestinos perforados, todas las cosas que ya te puedan dar una infección mayor. Entonces el riesgo de infección es mayor al 30, inclusive alguna literatura te dice mayor al 50, ¿no? Y por ende sí o sí necesita un tratamiento antibiótico muy rígido, ¿ok? Eso. Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Chicos, los escucho. ¿Preguntas? Chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, una consulta. Dime. Ya, doctor, una pregunta. Si en caso, digamos, el paciente tendría una peritonitis, pero sería menor a 6 horas su cuadro, ¿igual sería una clase 4 o por el tiempo sería una Sí, clase 3? no. O sea, lo que quiero que entiendan, si bien es cierto, el corte de tiempo es importante, lo que dije, las 6 horas, pero quiero que entiendan una cosa. Por ejemplo, tu paciente, la clásica te dice, no, doctora, ¿desde qué hora me ha empezado a doler? Desde el día al mediodía y son 6 de la tarde. Tú entras, lo operas y está con peritonitis. Por naturaleza, para que el apéndice se revienta de 24 a 48 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te ha mentido. Entonces, no es por eso que por lo que te ha dicho de 6 horas, que es el de un tipo menos contaminado, ¿no? En general, el corte de tiempo más lo tienen que manejar para una herida de per se. O sea, por ejemplo, están, ¿no?, en su guardia de internos y les llega un paciente que no está ebrio, porque también a los borrachitos, ¿qué les vas a creer? Ya está en su sentido, es un trabajador, digamos, que está en una discoteca, estaba trabajando, 2 de la mañana te viene y la clásica que se ha cortado con el vaso. Estaba trabajando y ¡pum!, el vaso se rompió y se cortó la mano. Entonces tú le dices, ¿a qué hora ha pasado eso? Ahorita estoy viniendo de acá de Belén, nomás soy bartender ahí. Ah, bacán. Entonces, ni bien te has cortado bien y sí, solo me he puesto este trapo y me vine, ¿no? Entonces, genial. Entonces, no ha pasado las 6 horas, ¿no?
Ahora, si en cambio lo clásico, ¿no? Vienen del campo, ¿no? Que se han cortado, se han hecho algo con el ganado, con la soga, ¿no? Cuando jalan, se cortan la mano y van a su posta, el serunista, ¿no? Así de la andina, ha dicho, no, me doy mi día libre, y se ha ido al Cusco a guarapear igual, no lo encuentran al médico, no lo encuentran a la enfermera, entonces el paciente pobrecito se tiene que ir hasta el Cusco. Llega en 10 horas, llega a tu guardia. ¿Cuándo ha pasado esto? Ayer. ¿A qué hora? O sea, hace 12 horas, ¿no? 10 horas. Entonces ya sabes, en heridas, eso es lo que se maneja, ¿no? Las 6 horas normalmente. Pero en cuadros así ya per se de que si te una peritonitis, ya es una herida netamente sucia o infectada, ¿no? O sea, no hay pierde en eso. Y los ejemplos clásicos, chicos, por eso les repito, sí o sí apréndanse de una apendicitis, cuando es una apendicitis no complicada, o sea, así normal, que les ponen en sus casos clínicos la congestiva y la supurada, versus la que es necrosada y con peritonitis, ¿no? Esos son lo clásico que les ponen en el ENAM, siempre les preguntan, y la otra es de la colecistectomía, ¿no? Que te ponen colecistectomía con derramamiento de bilis, sí te ponen, ¿no? Y el otro, una colecistectomía sin intercurrencias, o sea, que no han derramado bilis, todo, ¿no? Entonces, en esos casos, listo, ya sabes también cómo clasificar, ¿no? Y lo ideal es que en su examen, como ustedes también ya están prontos a llegar al internado y por ende ya van a llegar a dar su ENAM, y ahora creo que dan, no sé, creo 14 exámenes, ustedes ¿no? Ya les hacen dar de colegio médico, de ENAM, SERUMS, ya no sé qué exámenes dan, pero lo ideal es que ya estén acostumbrados a ese tipo de preguntas, en este punto del curso son las que van a entrar en su examen también, ¿no? Caso clínico, para que ustedes determinen qué tipo de herida es, ¿no? O si no, nexos, ¿no? Apendicitis supurada, ¿con qué tipo de herida va? Con esta, sí, listo, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendan, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, entonces, ¿la clase 2 con la clase 3 se diferencian por el derramamiento? En general, para que lo pongas así en palabras sencillas, sí. Quien uno corta, el residente no controla y se le sale todo. En el otro, agarra y el especialista es el que cortó y lo controló, ¿no? Entonces, casi en todas tus preguntas te ponen eso, ¿no? De que en unos se pudo haber derramamiento de bilis o que hacen una colectomía, ¿no? Una exéresis de colon, en el cual hay derramamiento de heces, también te dice, o hay extravasación de heces, que también es otro caso clínico que les pone en el. Entonces, cuando tú ya ves que hay esa extravasación, ya cambió el escenario, ¿no? Entonces, prácticamente tienen que buscar las palabras claves para que lo entiendan. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y doctor, digamos en casos de pacientes así que ya tienen sus neuropatías diabéticas, ya no sienten nada, puede que nos llegue con una herida que tenga más tiempo de lo que ellos ni siquiera se habían dado cuenta. En esos casos, ¿cómo debemos proceder? Porque no sabemos qué tan profunda sea la herida y cuánto tiempo lleva ahí. Claro. O sea, en general, todo paciente diabético que te va a venir son heridas que según la temporalidad van a ser crónicas. Siempre. Y si no, te van a llegar pues con el olor clásico, ¿no? De que pues, huelen a muerto, ¿no? O sea, que ya se han muerto y no se han enterado, de verdad. Entonces son heridas que son ya crónicas. Entonces, en general, según la clasificación, son heridas crónicas y la mayoría de heridas crónicas, como les he explicado en el gráfico, son heridas ulcerativas. O sea, ¿qué quiere decir? Que son úlceras, no son tanto lesiones así contusos, cortantes, por aplastamiento. O sea, no, de per se. Igual que el paciente que tiene sus varices o su insuficiencia venosa, igualito, te vienen ya con una úlcera negra, indolora, de muchas veces de fondo necrótico, muy mal olor. Entonces, en esos casos no tiene mucho que ver con suturas porque es una herida como tú mismo, como les he explicado, que son crónicas, su tiempo de cicatrización es distinta
No se cose, no se sutura, solamente se hace un cierre por segunda intención, en el que tú tienes que revitalizar toda la herida, lavarla muy bien, hacerla sangrar y que empiece a cerrar, ¿no? Y ya cuando esté cerrado, posibilidad de un colgajo o de un injerto, ¿no? Pero en la mayoría de veces pues, son heridas de mal pronóstico, ¿no? Toda herida crónica tiene mal pronóstico, mal término porque necesita mucho cuidado, ¿no? ¿Alguna otra Disculpe, pregunta? doctor. Sí, dime, Sí, Max. doctor. Aparte del tiempo, doctor, de mayor y menor de 6 horas, ¿cuáles son las otras diferencias entre la clase 3 y 4? ¿Podría repetirlo, por favor? O sea, en general, los que más se confunden, Max, no es la clase 3 y 4 tanto, sino son la clase 2 y 3. ¿Por qué? Porque la clase 3 y 4, en general, la 4 ya prácticamente te van a describir algo como que prácticamente hay caca en el abdomen. Así de fácil. Hay caca y pus. O sea, ya hay derramamiento, o sea, está totalmente infectada. Entonces, o que hay necrosis, ¿no? Necrosis de todo. En cambio, la clase 3 te dicen que han entrado, por ejemplo, a, a una colecistectomía, ¿ya? Entonces, en la colestectomía, los que han rotado ya para cirugía, agarran, clipan el conducto cístico y empiezan a pelar, ¿no? Para sacar la vesícula. En eso le dicen, no, al residente, ya, a ver, acaba tú para que practiques. Y el residente agarra y ¡plac! Lo pincha y ¡pum! Se derrama toda la bilis. Entonces esa bilis está inflamada, entonces ya se hizo una herida de lo que estaba limpia contaminada, se volvió a contaminada ya. Otro ejemplo es lo clásico también son las colecitis agudas. Una colecitis aguda ya tiene una infección, igual que la apendicitis aguda. Ambos ya hay presencia de infección, ya no solamente está inflamada, ya está infectada, ¿no? O sea, la inflamación solamente es que haya inflamación de per se, pero no hay proliferación bacteriana, pero no hay infección de per se todavía. Entonces, cuando ya hay infección, ya estás hablando ya de que es una clase 3, pues. Entonces, por eso te digo, lo clásico que te dicen es todo lo que es con itis entra en la clase 3. Todo lo que es itis, o sea, apendicitis, colecistitis, o sea, diverticulitis, todo lo que es eso te va a entrar en la clase 3. Esa es otra palabra clave que tú buscas. Las itis, clase 3. Más presencia de pus libre, heces o cualquier derramamiento, etcétera, que ya sea vía grave, clase 4, ¿no? Entonces, normalmente es eso. Por eso le digo que normalmente lo que más se confunden es en la clase 2 y 3, porque en la clase 2 te dicen, ¿no? Que han agarrado y han hecho una colestectomía, o sea, han abierto el conducto cístico. O sea, hay una apertura de un tubo ahí, ¿no? Pero en la clase 3 te dicen que hay una apertura del tubo, más derramamiento, y aparte que también hay la itis, ¿no? Es una colecistitis o era una apendicitis, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente tú lo puedes diferenciar, ¿no? Con esas palabras claves. Gracias, doctor. Dime, Sami. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿En qué caso se haría lo que es una cicatrización por tercera intención? Por ejemplo, en una mordedura de perro se podría realizar eso. Ya, buena pregunta. La mordedura de perro es algo que también bien preguntado. La mordedura de perro nunca se sutura, excepto que la lesión sea en un lugar estético. O sea, normalmente en cara, pero con una buena cobertura antibiótica. Entonces, en general, mordeduras de perro, si te das cuenta, no es una herida que debería, o sea, no debería tener mucha extensión. En pocas veces es de que el perro, más que todo con mordedura a niños, hace, mete el diente y al jalar desgarra un poco el tejido. En esos casos que deja un colgajo, un flap, es de que cuando es en cara y peor cuando son niñitos,
se lava muy bien la herida y se pone unos puntos. No es que sutures también así como como lo suturerías normal, sino solo pones puntos de anclaje para que ayude a que eso se pegue y que pueda tener mejor cicatrización. Pero en general no es un cierre por tercera intención el de una mordedura de perro. El ejemplo de un cierre por tercera intención es lo clásico que es las evisceraciones. ¿Qué pasa? Tú agarras, cortas el abdomen, digamos, cortas, haces todo, lo suturas, ¿no es cierto? Hiciste un cierre por primera intención. Luego, esta sutura se hizo mal o algo y se empieza a abrir y te deja prácticamente intestino prácticamente visible, ¿no? Pero ese abdomen ya no le puedes entrar a las operaciones porque es un abdomen que ya está muy fibrosado y todo, y tienes un riesgo de perforar el intestino. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a esperar a que haya una segunda intención, que quiere decir que haya granulación encima de toda esa pared abdominal. Entonces lo lavan, lo lavan, lo lavan los bonitos y termina con tejido de granulación encima del intestino. Y una vez que tú ya has visto el tejido de granulación encima del intestino, ves la piel que se ha empezado a retraer, ¿no? Como en una imagen, ¿no? Creo que lo tenía por ahí. Ya bueno, pero se empieza a retraer la pielcita, entonces tú dices, pues esta piel se va a seguir retrayendo si no la cierro. Ya hay tejido de granulación, ya no veo tripa, solo veo tejido de granulación, así medio rosadito, rojito, ¿no? Entonces ahora quiero cerrarlo para que esta piel haga otra capa de protección y para que no se siga retrayendo, porque la piel se retrae. Agarras, coges la piel, lo revivas los bordes y ¡pum! Lo cierras otra vez, ¿no? Borde a borde. Lo cierras con unos puntos de tensión y listo. Entonces has hecho un cierre por tercera intención, ¿no? Eso también se aplica normalmente, como ya no se hace mucho, pero en las incisiones Rocky Davis, cuando haces apendicectomía abierta, se infecta esas heridas normalmente en las gorditas. Entonces tienes que reventar los puntos y empiezas a curar, a lavar, a lavar, a lavar todo el tejido celular subcutáneo hasta que se fibrose y para que haga granulación y luego igualito. Cuando ya está ya limpiecito, limpiecito, puntos de aproximación a la piel y listo, lo cierras, ¿no? Ese es el cierre por tercera intención, ¿ok? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo. Entonces, miren, chicos, como ustedes vieron su sílabo, según votación ustedes aceptaron que para tener una mayor nota, lo que sea, hagan una exposición. Entonces, la próxima clase no tenemos clases. Entonces, dentro de 2 semanas, el primer grupo de exposición va a exponer, ¿ok? Lo que necesito, por favor, a la delegada, eran 6 grupos, ¿correcto? 32 grupos, 6 eran. ¿No, Yanel? Sí, doctor. Ya. Entonces, por favor, los sorteas, que hagan 6 grupos, sortea internamente o como ustedes quieran, o quieren que haga el sorteo acá. Depende. Yanela, tú me dirás, ¿vas a hacer el sorteo tú? ¿Confían en ti tus compañeros o quieren que lo haga yo? Doctor, también podría ser un sorteo virtual en el cual aparece a una hora programada. Claro, por eso, o sea, lo podrías hacer tú, porque después hacen miramientos con la delegada, por eso No sé, decimos que digan los compañeros. que sabes que están ausentes tus compañeros, pues. Entonces, por eso, No, doctor, sí, chicos, sí confiamos en usted. ¿están de Confiamos acuerdo? en la delegada. Ya, genial. Entonces, Sí, confían en Yanela. doctor. Ya, genial. Más que todo lo hago porque de verdad la delegada del semestre pasado, mucho problema le han hecho a la pobrecita. ¿Ya? Entonces no quiero que pase eso. En general, entonces, Yanela, los sorteas, porfa. El tema que van a exponer dentro de 2 semanas son
los vicios de la cicatrización o complicaciones de la cicatrización. Entonces, ahí es donde entra la cicatriz queloide, hipertrófica, tratamiento, manejo. Tiene que ver mucho con fisiopatología. Ahorita les voy a mandar, ustedes que ya son prácticamente aliados de Trump, hablan inglés perfecto, yo lo sé. Les voy a mandar lo que les dije, uno de los capítulos del libro de cirugía básica de Oxford, que tiene que ver con lo que es la cicatrización. Si pueden, lo ven o hacen la traducción del PDF, etcétera. Le voy a mandar a su delegada para que lo tengan. Ahí también te dice más o menos qué es lo que tienes que abarcar también dentro de la fisiopatología de lo que es la cicatrización. Está acá. A ver, vamos a enviarlo. Un ratito te lo voy a enviar para que me confirmes de una vez. Está como healing. Mierdas. Listo. Te lo mandé, Yanela. ¿Me puedes confirmar la recepción, por favor? Sí, doctor, ya llegó. Ese es el resumen, ya son 7 páginas nada más. Entonces, para el grupo que exponga, sería interesante que lo lean porque ahí está bonito explicado qué cosa es la fisiopatología de la cicatrización. Entonces, entendiendo eso, ustedes van a entender las complicaciones más comunes, que son lo que les dije, ¿no? Pero también se abarca algunas otras que no son tan comunes. Ustedes ya lo ven. Hagan exposiciones, ya empieza a acostumbrarse como si fueran médicos, por favor. Ya olvídense un poco del pregrado y ya empiecen, porque creo que la mayoría de ustedes están en octavo, noveno, hasta décimo, porfa. Entonces lo sorteas, porfa, Yanela, y me avisas qué grupo va a exponer y sus integrantes, porfa, para la siguiente clase, ¿ok? Ya, doctor. Listo. Y otra cosa, por favor, en la matriz del Google Meet me han llegado los reportes de asistencia de los cursos pasados. Hay bastantes compañeros que han entrado a la asistencia nomás y luego se han salido. O sea, su curva del Excel está como 5 minutos de asistencia entre las 18:30 a 18:35 o 18:30 a 18:45. Entonces, les digo de frente de una vez porque obviamente esos alumnos cuando lo he pasado a la RP, la asistencia, están como falta, pero falta justificada, ¿no? Porque sé que se han salido de la clase porque tenían algo más importante que hacer, no hay problema, pero igual, o sea, no los puedo considerar como los demás compañeros, ¿ok? Solamente es para que sepan que al RP hay algunos que están ya con falta. Solamente es eso, porque también en su matriz, en la rúbrica, ustedes aceptaron que también se les considera asistencia. ¿Ya, chicos? Quedamos entonces, ¿no? ¿O hay alguna queja o alguito? Bacán. Ninguna, doctor. Ya, solamente eso, ¿ya? Para los que se fijen en el RP, ¿ya? Entonces, chicos, eso sería. Disculpen la tardanza, pero siempre sábados hay más actividades. Nos vemos, le voy a pasar a Yanela para la siguiente semana. Los que deseen, voy a estar en sala el día lunes a las 8 de la mañana, si no me equivoco, pero para serles sincero, todas las cirugías son laparoscópicas, entonces mucho que van a suturar no hay. Solamente si quieren asistir a sala, pero me avisan para que puedan asistir, pero solo 2 personas. ¿Ya? Voy a estar desde las 8 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde. Entonces, cualquier cosa me avisan mediante la delegada. Ya, y les voy a pasar también qué turnos va a ser para la siguiente semana, ¿ok? Ya, chicos, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Buenas noches.